¿Vives como enterrado en deudas? ¿Sientes que te entierras en la bancarrota financiera? ¿Sabías que tienes 4 enemigos que desean mantenerte en la tumba de la pobreza? No entierres tu dinero, resucita tus finanzas. Aprende a enfrentarte a tus 4 enemigos financieros que sabotean tu futuro de libertad y paz financiera. La hipomanía es un enemigo brutal y silencioso que te entierra vivo en deudas y en la bancarrota financiera si no sabes cómo enfrentarte y triunfar sobre ella. Es hora de abandonar el entierro y resucitar tus finanzas. Para Dios no hay nada imposible. Bienvenidos al cuarto podcast de tu serie Hipomanía y Ruina Financiera. El tema de hoy: mi cónyuge es hipomaníaco. ¿Debo iniciar un juicio? Si tienes algún familiar, algún cónyuge que de pronto se le da por ir de compras y gastar como loco, hay temporadas, claro está. Entonces, este es tu programa, si es que no sabes qué hacer. O de repente ya has caído en el endeudamiento por culpa de este paciente. ¿Sabías que a nivel mundial se estima que 700 millones viven en condiciones de extrema pobreza, que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas, como salud, educación, acceso al agua, saneamiento, por mencionar algunas? Más de 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional en 110 países del mundo, informó la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Sabías que el mejor indicador para evaluar cuál es el país más pobre del mundo es el Producto Interno Bruto, el PIB, per cápita de cada país? Este indicador se refiere al valor de los bienes y servicios que produce una economía en un año corriente para determinar la medida de la actividad económica de un país a través de la renta disponible por cada persona que habita en ese país. ¿Sabías que el índice de pobreza en el Perú es de 7 peruanos por cada 10 que son pobres? Es una fuente del Banco Mundial. El 27.5% de los peruanos son pobres y esto equivale a 9.18 millones de personas de un total de 34.19 millones de peruanos, según el INEI. La población total del Perú en enero del 2023 era de 34,19 millones. 50.5% de esa población es femenina. Las mujeres tenemos entonces aquí en el Perú que realizar un cambio en la economía. ¿Sabías cuál es el objetivo de la ONU en este caso de la pobreza? Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para el año 2030. Es un gran objetivo, pero creo que debemos de empezar por no ser pobres, tú y yo. La pobreza es un tema generacional, así como la hipomanía u otro trastorno del humor. ¿Sabías que actualmente no hay un dato oficial de cuántas personas padecen un trastorno del humor? Ya que ningún país tiene un registro. Se estima, no obstante, una prevalencia de entre el 2 y el 3% en la población mundial que sufre un trastorno del humor, según datos del Gobierno de México. ¿Y sabías que el Día Mundial del Trastorno Bipolar se celebra el 30 de marzo? Increíble. ¿Sabías que del 1 al 2% de la población en el Perú
sufre el trastorno del humor, o sea, o bipolaridad, o hipomanía, o ciclotimia? ¿Estarías de acuerdo entonces que si pensamos en ese 3% de la población mundial que sufre de trastorno del humor, bipolar, hipomanía o ciclotimia, y que por lo general el final de estos pacientes es la bancarrota o la ruina financiera, ¿estarías de acuerdo conmigo en que estos pacientes con trastorno del humor y que no siguen un tratamiento, podrían estar aumentando el número de los 700 millones de personas pobres en el mundo que viven en pobreza extrema? ¿Estarías de acuerdo conmigo en que se tiene que hacer algo para ayudar a estas personas? Yo creo que sí. No seamos parte de ese porcentaje tan alto de pobreza. Hoy día yo te daré un secreto más de mi programa Change y te voy a hacer una promesa. Te prometo que al terminar de ver este cuarto podcast, te darás cuenta que necesitarás afrontar holísticamente tu parálisis financiera actual. Obviamente, este programa está dirigido a personas que no tienen un plan financiero a corto, mediano y largo plazo, no cuentan con un plan de jubilación para su vejez, no tienen ahorros, no tienen inversiones, es decir, no saben el juego del dinero. Tal vez esa parálisis financiera es la que no te permite tener suficiente dinero para llegar a tener esa paz financiera que tanto anhelas. Ya te he hecho, yo te he hecho esta promesa porque yo lo viví en carne propia. Yo cometí todos los errores financieros que se pueden cometer debido a esa parálisis financiera, pero seguí un afronte holístico para salir de esa situación. Yo fui dejada donde mis abuelos cuando tenía solo un añito de edad. Al principio fue a los 6 meses, pero me regresaron al mes. Por un accidente, volví de nuevo a la casa de mis padres a los 7 años y medio. La sensación de abandono y rechazo de mis padres crearon en mí una herida interior de escasez afectiva. Este vacío interior formó una cicastenia y mi tendencia a morir se volvió inconsciente. El vivir en un lugar tóxico y de castigo físico durante 7 años y medio me marcó notablemente, limitando mi capacidad de desarrollar mi potencial. Me volví anoréxica, supermiope, disléxica, débil y depresiva. Una parte de mi potencial quedó como paralizado. Mi declaración usual al llegar a la adolescencia era que el dinero no me importaba. Decía, el dinero se ha hecho para gastarlo. A los 20 años abandoné el hogar paterno para nunca más volver. Me convertí en empresaria a los 21 años y desde entonces me dediqué a crear empresas. Pero a los 32 años Dios llegó a mi vida y mi vida se transformó. Sin embargo, Dios no intervino en resolver el problema inconsciente de rechazo y miedo que sentía por el dinero, el cual lo había asociado con el dolor del abandono. Tom, sin embargo, mi esposo, era un imán para el dinero, pero por su hipomanía no sabía cómo retenerlo. Y yo menos. Fue recién en la viudez que me volví consciente, como te dije en mi último podcast, de mi herida de abandono y rechazo y cómo pude relacionarla con mi mal manejo del dinero. Mis emociones descontroladas de rechazo y miedo habían formado en mí una personalidad consumista y gastadora. Mi actitud hacia el dinero era gastarlo y pronto. El resultado fue que viví continuas crisis financieras a lo largo de mi vida después de gozar bonanzas económicas. Así descubrí el segundo enemigo de mis finanzas, las heridas interiores. De allí nació otra parte de mi programa Change, para ser feliz y próspero. El proceso que seguí para sanar esa área de mi vida la encontrarás
en mi programa Change, que te contaré en mi webinar del día viernes 17. Bueno, hoy nos toca ver qué ayuda legal tenemos para lidiar con un paciente con trastorno del humor, sea hipomaníaco o sea bipolar o ciclotímico. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que el trastorno del humor puede ser bipolar, hipomaníaco y ciclotímico. ¿Cómo ayuda a mi paciente hipomaníaco para que no dilapide su fortuna o la fortuna familiar? Recuerda que la hipomanía es igual a ruina financiera, a cárcel, y esto es igual a pobreza. Los médicos psiquiatras que yo había consultado y 2 de ellos que trataron a Tom me explicaron que este trastorno era incurable. He leído que algunos opinan que el trastorno se va solito a los 30 años de edad, cuando el trastorno inicia a la edad de 15 años, pero yo opino que no. Entonces, seguramente no se trataba de un trastorno del humor por escasez de litio. Entonces, ¿qué hacer? Como es genético este trastorno y es incurable, yo creo que tenemos 4 caminos para escoger. Los 4 caminos son: 1, no hacer nada, quedarte indiferente, dejar al paciente a su libre albedrío. Son aquellos que creen que ignorando el problema, este se irá solo. Déjame decirte que yo tuve 5 empleados con trastorno bipolar. De los 5, 1 no estaba medicado y se le dejó al abandono. Terminó rentando una noche un cuarto de hotel con una viga en el techo y se ahorcó. Tenía un doctorado en economía, había estudiado en Estados Unidos, hablaba el inglés perfecto, era un genio, pero su familia no hizo nada por aprender y cambiar para proteger y ayudar a su paciente. El segundo camino, buscar ayuda. Es más que indispensable para saber qué tipo de trastorno sufre nuestro paciente y pueda ser medicado. Atención, el paciente tiene que recibir medicación de por vida para evitar que atente contra su vida o dilapide su fortuna o termine en la cárcel. Aunque a veces cuidándolo igual sucede, por ignorancia. Tercer camino, hacer un juicio. Una vez obtenido el diagnóstico por un médico psiquiatra y la receta correspondiente, puede solicitar un certificado médico de este psiquiatra. Consigue un abogado especialista en familia. Solicita que inicie un juicio de prodigidad para tu paciente hipomaníaco. Seguramente has escuchado la parábola del hijo pródigo. De allí el nombre de este juicio. Si tu paciente es bipolar, tendrás que iniciar un juicio de interdicción para que el juez dictamine para ambos el nombramiento de un curador que se encargará de suministrar las medicinas y representar al paciente, pues él no podrá firmar ni hacer ningún trámite legal ni tener representatividad legal en una empresa. La verdad es que yo no tuve el corazón para iniciar este juicio. Al contrario, seguí el paso cuarto: el orar y ayunar, pidiendo a Dios la sanidad de mi esposo. El cuarto camino entonces es sanar el árbol generacional. Te revelaré este instrumento divino en mi webinar del día viernes 17 a las 9 de la noche. Ojito, no estoy hablando de constelaciones familiares, estoy hablando de la sanidad del árbol familiar, que fue mi propia experiencia. Con ese carisma, Dios me concedió la sanidad intergeneracional del árbol familiar de mi esposo y lo sanó también a él. Esta sanidad se fue hasta el 1600 en Irlanda. Hasta allí tenía mi genograma completo hecho por mi amada suegra. Recordemos, el trastorno del humor
es hereditario, genético, incurable. Esto significa que este trastorno ha recorrido nuestras generaciones pasadas. Por otro lado, somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y mira qué interesante. Alma en griego se traduce psique, de allí psiquiatra, psicólogo. Y el alma también es tripartita. El alma en griego psique es mente, emociones y voluntad. Pero tú y yo formamos parte de un árbol familiar. Nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. Somos parte de ese árbol por nuestra línea paterna y nuestra línea materna. Nuestro árbol familiar tiene como vida en sí mismo un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la solución? El afronte holístico. Yo creo que la única solución para afrontar un problema financiero generacional, del que parece imposible salir por más que tú oras, que tú luchas, o se repite generacionalmente, es solo a través de este afronte holístico, al que yo llamo mi método GEM, en inglés GEMA, un afronte generacional, espiritual y mental. Mi programa Change, Cambia, es un programa de afronte holístico generacional para ser felices y prósperos. Muy bien, te di un secreto más de mi programa Change, Cambia. El secreto de que un segundo enemigo de tus finanzas son las heridas interiores mal sanadas y que te lleva a tener una mala relación con el dinero. ¿Cumplí con darte este secreto? Sí. También te hice una promesa. Yo te prometí que al terminar de ver este cuarto podcast, te ibas a dar cuenta de que necesitabas afrontar holísticamente tu parálisis financiera actual. ¿He cumplido con mi promesa? ¿Sí? ¿Me permites entonces hacerte una invitación? Te invito a que asistas a mi webinar, completamente gratuito. Mi clase magistral de este viernes 17 a las 9 de la noche, hora de Perú, que se titula, ¿cómo se titula, Ruyi? Ahí está en pantalla. Muy bien, los 4 enemigos de tus finanzas. ¿Cuál es este principio ancestral de tener enemigos? Eso te lo revelaré en mi webinar. Si ya estás harta de que el dinero te controle a ti en vez de que tú le digas a dónde tiene que ir, te invito a participar en mi webinar del viernes. ¿Quiénes no deben asistir a esta clase, a este webinar, a mi clase magistral? Todos aquellos que ya tienen un buen plan financiero a corto, mediano y largo plazo, que tienen ahorros para inversión o que ya tienen sus inversiones hechas, ya ganan un interés compuesto año tras año, ya tienen un plan de retiro sólido para su vejez, no tienen deudas y han construido un sólido patrimonio que dejarán en herencia a sus hijos. Para ellos no es este webinar. Si no eres parte de ese grupo aún y deseas cambiar, regístrate ahora al grupo de WhatsApp. Regístrate ahora y nos vemos el día viernes a las 9 de la noche, aquí en mi fanpage de Facebook. Bendiciones, nos vemos el viernes. ¿Te das cuenta? ¿Vives como enterrado en deudas? ¿Sientes que te entierras en la bancarrota financiera? ¿Sabías que tienes 4 enemigos que desean mantenerte en la tumba de la pobreza? No entierres tu dinero, resucita tus finanzas.
Aprende a enfrentarte a tus 4 enemigos financieros que sabotean tu futuro de libertad y paz financiera. La hipomanía es un ¿Puedo enemigo hablar? brutal y ¿Le silencioso puedes que decir te que lo entierra posté vivo en el en grupo deudas del y en la webinar del bancarrota WhatsApp financiera y que me si lo no posté sabes en mi cómo muro? enfrentarte y triunfar sobre ella? Es hora de abandonar el entierro y resucitar tus finanzas. Para Dios no Se hay supone nada de que ese iba al imposible. principio.